recordé aquel letrero. Alguien me lo leyó, seguramente que usted lo conoce. Dice, donde está Dios, no falta nada. Pero ¿cuáles son las señales evidentes de que Dios está presente? Donde hay amor, hay paz. Y donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Eso es sustento. Porque Dios está presente, no nos falta nada. Y cuando todo lo tenemos por la mano de Dios, entonces la paz reina en nuestros corazones. Esto es nada más para enfocar la atención de ustedes. Ahora quiero contarles algo. Hace unas semanas, predicando en otra congregación, sucedió algo desagradable. Una señora se aproximó a la pastora que estaba haciendo los anuncios y discretamente le dijo que alguien le abrió su bolsa y le robó sus tarjetas de crédito. En plena reunión. Estas cosas, por decir algo, son muy lamentables, desde luego, pero suelen suceder, porque la iglesia es un lugar abierto, es un espacio al público, la entrada es libre. Pero a mí me admiró dos cosas, aparte de lamentar lo sucedido, porque es una experiencia muy desagradable, un robo, y si te toca a ti o a mí, peor la cosa. Pero me impresionó que la pastora manejó el asunto de una manera muy inteligente, de tal manera que supimos del evento hasta que terminó la reunión y por la misericordia de Dios se había resuelto el problema. La pastora llamó a un líder de la iglesia, le comunicó lo sucedido. Dentro de la congregación estaba presente un policía, así que él rápidamente se hizo cargo del asunto, preguntando: ¿y quién estaba con usted? ¿Cuándo le sucedió esto? ¿Cómo fue que se dio cuenta? Etcétera, etcétera. Y supimos que la señora, viniendo a la iglesia, repentinamente se vio acompañada por una mujer extraña que apresuraba el paso para alcanzarla y caminar a su lado. Y juntas entraron a la iglesia y aparentemente juntas estaban adorando a Dios, sentadas en la misma hilera de sillas. Entonces, en un momento de descuido, y cuando toda la gente estaba entregada a la adoración de Dios, aquella mujer extraña abrió la bolsa de la hermana y le sacó sus tarjetas. Luego salió apresurada. Los hermanos, avisados de lo sucedido, fueron en pos de ella. El policía pidió la ayuda de otros policías que rápido la localizaron. Había entrado a un supermercado cercano a la congregación y se había llenado la bolsa con pastillas de todas, de seguro porque era una mujer adicta, no solo dada al latrocinio, sino adicta a las drogas. Y cuando estaba en la caja tratando de pagar con las tarjetas de crédito que no eran suyas, le sorprendió a la policía, la prendieron, y usted se da una idea de lo que sucedió finalmente. Paró cuando menos
72 horas de rigor en la cárcel. La otra cosa que me admiró mucho y hasta me puso triste es que esta misma señora, la que cometió el delito, era una señora conocida en la congregación. Estaba en la lista de los que reciben ciertos beneficios del buen corazón de los pastores y de la misma congregación. Digo que periódicamente venía para recibir una ayuda económica, porque siempre se estaba quejando de sus enfermedades, de sus problemas, de su vida solitaria. Y una señora como de 50 años. Cuando la pastora nos contó todo esto, me llené de reflexiones, como lo está haciendo usted ahora mismo. Y pensé, por ejemplo, número 1, cuando tomo la decisión de apoyar a mi prójimo, ¿Dios está de acuerdo conmigo? La decisión que acabo de asumir va de acuerdo con la santa voluntad de Dios. Porque mire, lo peor que le puede suceder a un creyente es salirse del plan de Dios, comenzar a hacer las cosas a nuestra manera. Lo peor que nos puede suceder es apartarnos del propósito que Dios tiene cada día con nuestra vida personal. Número 2, no me estoy extralimitando hasta afectarme o afectar a mi familia. Cuando tengo la buena voluntad de ayudar a otros, las circunstancias reinantes son genuinas o están disfrazando una situación que me va a comprometer de manera grave. Y la tercera pregunta sería, ¿de qué se trata? ¿Es en verdad una oportunidad para expresar mi amor al caído? ¿O me estoy metiendo en un lío muy grave? Y si me comprometo, ¿qué hago después? Porque mire, muchas veces lo que parece una oportunidad de servicio al prójimo es tan solo una ocasión para que yo haga lo incorrecto. Por eso me llama mucho la atención la historia que contó Jesús, el buen samaritano. Una historia conocida de todos. No necesito repetirla. San Lucas capítulo 10 y los versos 30 al 37. De lo mucho que pudiésemos tener como un comentario a esta historia sagrada, mi corazón contempla fijamente la actitud de aquel hombre que Jesús llamó el buen samaritano. Primero porque venía de Samaria, y luego porque se portó de la mejor manera con un judío caído en manos de unos ladrones.
que le robaron hasta la mitad de su vida. Porque el texto sagrado dice que lo dejaron medio muerto. ¿Qué cosas buenas aprendemos del comportamiento del buen samaritano? Número 1, dice que le vio al caído. Y aquí no solo se trata del acto de la vista. Cuando tú dominas el panorama, cuando tienes la bendición de este sentido maravilloso, la vista. Pero el texto sagrado enseña que la actitud del buen samaritano abarca mucho más. Por ejemplo, se puso a valorar las circunstancias. No se precipitó. Consideró que su actitud debiera ser no reactiva, sino proactiva. ¿Cuál es la diferencia? Usted la sabe. El reactivo es aquel que opera conforme al momento. No es reflexivo. Es apasionado. Si usted le dice, yo tengo un problema con un vecino, le pregunta de inmediato, dígame, ¿dónde vive ese hombre y a qué hora lo matamos? Tú y yo hemos conocido a gentes así, con ese carácter reactivo, son pólvora y con mecha corta, revientan en cualquier momento. Pero luego sucede que lo lamentan, se arrepienten, porque las consecuencias son muy desagradables. En cambio, el proactivo es el analítico, el que no se deja llevar por los sentimientos del momento, que piensa qué voy a ganar y qué voy a perder tomando esta decisión. Una sola palabra nos hace pensar todo esto y cuánto más. Que el buen samaritano primero vio al hombre caído. Número 2, dice el texto sagrado que el hombre, el buen samaritano, fue movido a misericordia. Y esto es lo importante, que cuando tenemos la oportunidad de aportar nuestra ayuda al caído, sea producto de la intervención de Dios, que Dios toca nuestro corazón, no con un sentimiento de lástima, ni siquiera de compasión, sino de puro amor. Porque Jesús dijo, este es el corazón de la ley: amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo con el amor que nos tenemos a uno mismo, a sí mismo. ¿Qué clase de amor? Pues el amor a pesar de todo. Aunque no te conozco, aunque me ofendiste, aunque me has olvidado, aunque me has pagado mal, pero ahora que tú tienes esta necesidad, cuenta conmigo. Te amo a pesar de todo. Te amo a pesar de todo. Eso significa ser movido a misericordia.
Te amo a pesar de todo. Número 3, dice el texto sagrado que el buen samaritano entonces se aproximó al caído, se acercó, contacto físico. No solo se puso a lamentarlo, pero se hizo cargo de la situación. Y aunque el caído era un judío, y la historia sagrada dice que estos dos pueblos estaban divididos por un espíritu racista, estaban segregados por el racismo, pero él se acercó. En realidad el menosprecio racial venía de parte de los judíos a los samaritanos, y estos por supuesto eran capaces de responder en la misma forma. Se acercó. Número 4, curó sus heridas. Primeros auxilios. Dice que usó vino y aceite, trató de calmar sus dolores, pero también de confortar su ánimo. ¿Qué es dar ánimo? ¿Sabe usted lo que es dar ánimo? Infundir valor al que lo ha perdido. Decirle: estoy aquí para que recuperes el valor. Aunque estás caído, pero tú no eres un cobarde. Y cuando digo caído, es múltiple mi enfoque. No solo de estar ahí literalmente en el piso, en medio de un charco de sangre. Usted y yo sabemos que hay otro tipo de caídas. Sí, hay otro tipo de caídas. Tan fuertes, tan violentas, que entonces el corazón se acobarda. Porque no solo es el momento, sino lo que viene después. Y qué bendición es que alguien llegue y nos infunda valor y pueda decirnos: no está todo perdido. Aquí estoy yo para darte una nueva esperanza. Curó sus heridas por dentro y por fuera. Número 5, lo transportó. Porque dice que con mucho cuidado lo puso en su cabalgadura y jalando las riendas fue buscando a dónde llevar a este hombre para que siguiera su atención clínica. Haga el esfuerzo de realizar, no en su mente sino en su corazón, esa imagen. El malherido atravesado en la cabalgadura y el buen samaritano paso a paso jalando la bestia, procurando que las sacudidas no fueran tan violentas para que los ayes de dolor del hombre herido no fueran más profundos. Lo transportó. Número 6, lo llevó a un lugar seguro. Y cuando llegué a este punto y contemplé la imagen, mi corazón se sobresaltó con la interrogante: ¿a dónde nos llevan nuestros amigos? Aquellos que dicen ser nuestros amigos. Porque el buen samaritano condujo al hombre herido a un lugar seguro, lo protegió, lo cuidó. Y número 7, pagó sus deudas.
Oye, qué tipo, qué historia. Y pensar que el mundo está lleno de caídos, hombres y mujeres de todas las edades, y que es fácil sentarlos en el banco de los acusados y condenarlos. Pero también es justo decir que en este mundo hay millones de buenos samaritanos. Aquellos que interpretan correctamente el amor de Dios en beneficio de los que están sufriendo por una o por otra causa. Me puse a pensar en el final de la historia, aquel momento cuando el buen samaritano, valorando las circunstancias reinantes, trató de descubrir al sacerdote y al levita que pasaron antes que él y se dieron cuenta de este drama. Pero de estos personajes religiosos, maestros de la religión judía, ni siquiera les vio el polvo, ni siquiera. Quizá los dos se fueron diciendo: a mí que no me metan en problemas, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Pagó sus deudas y le dijo al mesonero: cuídalo, atiéndelo, y si algo falta, cuando yo pase de regreso, cubro el resto. Mire, en la aplicación yo encuentro 3 tipos de cargas que todos llevamos en la vida. Primera carga: estamos cuando se trata de nuestro prójimo. Usted considera las metas y los límites, porque luego nos preguntamos: ¿hasta dónde se cumple mi deber? ¿Hasta dónde? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Hasta donde se puede. ¿Cuánto debo? Hasta donde puedo. No vaya más allá. Pero esté seguro de que está haciendo hasta lo imposible. Nuestro deber se acaba hasta donde se acaba nuestro poder. Cargas voluntarias. ¿Hasta dónde debe? Hasta donde puede. Y punto. El segundo tipo de cargas son aquellas que yo debo de asumir generosamente. Cargas generosas. Porque están relacionadas directamente con mi corazón. Se trata de mis seres queridos. Y nadie más que yo generosamente debo llevar esas cargas hasta donde pueda y más allá, porque se trata de mi propio corazón, se trata de mi propia vida. Un día un empresario local me pidió una consejería y, entre otras cosas, me dijo, tratándose de su papá: ya tiene como 3 meses que no quiere trabajar, no quiere salir de la casa, come muy poco,
lo veo muy triste. Y le pregunto, ¿qué edad tiene tu papá? Pues como 60 años. Dije, pues el hombre está muy fuerte. Esos síntomas son graves. Tú tienes que hablar con él. No te quedes con las dudas. Aclara la situación. Y me dijo, es que ya tomé una decisión, pastor. Lo voy a poner a trabajar en uno de mis restaurantes. Y lo voy a poner como mesero. Para que entre en acción y se dé cuenta que todavía tiene potencial para trabajar, para sostenerse y no estarme pidiendo y pidiendo todos los días. 3 meses después, estaba sepultando a su papá. El papá sufría de un cáncer pulmonar de los más agresivos. Y volvió a consejería. Y estaba llorando como pocas veces he contemplado llorar a un hombre. Se fue, dijo. Usted no sabe lo que uno siente cuando el papá se va casi sin avisar. Y yo le dije, a ver. ¿Cómo que casi sin avisar? Si te avisó. No te contó lo que le estaba pasando, pero no me dijiste aquí mismo que no quería comer, que siempre estaba dormido, que no quería salir. Y con mucho respeto le dije al muchacho, ¿qué trato le diste a tu padre? Y entonces lloró más. Duele cuando los hijos se convierten en papás de los papás. Duele cuando los ves envejecer. Anticipas el dolor de la partida. No solo de los abuelos y de los padres, de toda la familia. Dios nos pide que llevemos los unos las cargas de los otros en ese bendito ámbito de la familia, pero que seamos muy generosos, porque estamos construyendo el puente por el que un día también nosotros vamos a cruzar. Mire, hace unos años, mis hijos universitarios me llenaban de preguntas. Pasaron los años y ahora que son profesionistas en diversas categorías, yo soy el que les pregunto muchas cosas. Llega uno de ellos y digo, no te vayas, explícame esta palabra, defíneme esta situación. Quiero ir al frente y decir algo, pero correcto. Usted diría, ¿a poco? Sí. Es que a los 80 ya no tienes tú la misma dinámica de los 40 ni de los 30, como ellos. Ellos que son de la generación que digital, satelital, de la computadora, de esta ciencia y de esta tecnología que avanza a grandes pasos. No quiero salirme del tema, pero sabe que todos los logros de la ciencia y de la tecnología en esta generación es el cumplimiento de una profecía. Jesús dijo que en vísperas de su regreso el mundo sería
convulsionado con un avance científico y tecnológico increíbles. Yo sé que usted está reflexionando ahora en las cargas que generosamente debe de llevar. Yo sé que usted está pensando ahora que haciendo lo que tiene que hacer, está edificando el puente por el que un día usted va a cruzar. Por eso debo decirle que la tercera clase de cargas son aquellas que ya no podemos llevar. Y ya no podemos llevarlas ni un solo momento. Se acabó. ¿Qué? El estrés, la depresión, la ansiedad, los remordimientos de conciencia, los traumas de la infancia, los malos recuerdos, los rencores, la amargura. ¿Sabes que las raíces de la amargura se desarrollan de la manera más profunda? Se arraigan de tal manera que nos cuesta trabajo liquidarlas. Y toda raíz de amargura, tarde o temprano, germina, crece, florece, da frutos. Qué terrible es cargar con una raíz de amargura. Por eso San Pablo decía: ¿quién me librará del peso de esta muerte? Porque queriendo hacer lo bueno no lo hago. Y lo malo que tanto repruebo lo estoy haciendo. Y es que en los días de la Biblia, el Imperio Romano había establecido como una de las sentencias más terribles para el delincuente, particularmente del homicida, era condenarlo a cargar el cadáver de la víctima. Y lo hacían correr en el Coliseo. Con la gritería de una muchedumbre enloquecida. ¿Te imaginas a un delincuente cargando al difunto en la espalda? La mayoría caían muertos también, un infarto al corazón. Otros se volvían locos. Pero ninguno podía sobrevivir a ese infame castigo. Y entonces San Pablo usa esa figura y dice: de las cargas que ya no debemos llevar, ¿quién me librará del peso de esta muerte? Y el Salmo 55, versículo 22 responde: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Qué es sustentar? Dar paz. Solamente Dios puede darnos paz. Y mira qué promesa: no dejará para siempre caído, ¿a quién? Al justo, al creyente. Y esto nos lleva a una realidad que no podemos negar. ¿Sabes cuál? Que todos somos vulnerables a equivocarnos. Que todos somos vulnerables a una caída.
pero que Dios, en su profundo amor, no nos dejará caídos para siempre. Por eso hoy cantamos del amor de Dios, que nos ama, sí nos ama. ¿Cuánto nos ama? Él es el buen samaritano del cielo. No llega hasta nosotros para decirnos, ¿qué te pasó? Te lo dije. ¿No? Te lo dije. Él se inclina para curar nuestras heridas. El Dios de la segunda oportunidad. Ya hemos hablado de eso otra vez. De aquella ley que corre por todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa ley dice que lo segundo es mejor que lo primero. Y no por esto vamos a dejarnos caer, no. Pero si sucede, déjeme decirle, el amor de Dios no tiene límites. Él corre todos los riesgos. Aunque después de restaurados le demos las espaldas, Él siempre nos va a amar. Escúcheme por favor por último. Pase lo que pase, Dios nos ama. Sí nos ama. ¿Cuánto nos ama? Bendito sea el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor.